Muy buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a esta su casa, a este rincón del diácono, en el que sigamos meditando juntos la palabra de Dios. Seguimos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Y bueno, hoy es martes 7 de noviembre. Seguimos avanzando en la semana 31 de tiempo ordinario. Vamos a ver hoy en la primera lectura, continuando con la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 5 al 16. Y fíjense cómo Pablo, obviamente, en las diferentes cartas, pues igual repite temas porque van dirigidas a diferentes personas. Recordemos que en el famoso himno al amor que escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulos 1, versículos del 1 al 7, si mal no recuerdo. En este himno al amor habla de la preeminencia del amor sobre todos los dones. Dice, Dios nos ha dado muchos dones, pero el más importante de todos es el amor. Porque dice San Pablo, si tuvieras el don de la inteligencia, de lenguas, de adivinar el futuro, qué sé yo, si no tienes amor es como si fueras una campana que no suena, una campana hueca. Entonces, lo más importante, dice Pablo, es el amor. Y hoy lo retoma. Hoy nos vuelve a decir aquí en la carta a los Romanos de tantos dones, que todos formamos un solo cuerpo, y sin embargo son muchos los dones y son diferentes los dones que Dios nos ha dado. No nos da lo mismo a todos, porque cada uno tiene una misión diferente. Y aquí nos habla de dones como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la predicación, el dirigir gente, la capacidad de atender a los necesitados, todos los dones que podemos saber recibirlo, nos dice en primer lugar que lo hagamos con alegría, que pongamos en práctica todos estos dones al servicio de los demás y que lo hagamos con alegría. Pero, y luego le da esa preeminencia que es el amor, que el amor es el que debe realmente de mover todo lo que nosotros hacemos, porque dice que el amor de ustedes sea sincero. Y luego dice algunos comportamientos que debemos de tener cuando realmente actuamos con amor. Dice que aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso en el servicio del Señor. O sea, el amor es el que realmente va a hacer que haya concordia, que haya entre nosotros. Yo les decía en algunas predicaciones, por ejemplo, a veces si yo les pregunto qué es lo contrario del amor, qué es lo contrario de amar, y la gente dice odiar. El odio es lo contrario del amor. Y no es así, mis hermanos. Porque yo les digo, cuando estalló la guerra entre Rusia, la guerra ya en Rusia, ¿ustedes creen que se odiaban? Ahorita Palestina con Israel, ¿ustedes creen que los soldados que están peleando unos con otros y matándose se odian? Ni se conocen, no se odian. Lo contrario de amar no es odiar, lo contrario de amar es no amar. Cuando nosotros nos quedamos indiferentes, cuando nosotros no ponemos en práctica, es porque no conocemos al Señor. Y nosotros los que conocemos a Cristo tenemos la esperanza que esa enseñanza que nos da es para bien nuestro, porque ese es el que nos va a acercar más a Él y que nos va a llevar en el camino al cielo. Por eso dice que la esperanza los mantenga alegres, aún en la tribulación, y que sean perseverantes en la oración. O sea, ahí precisamente cuando las cosas van mal, cuando las situaciones son difíciles, es cuando no debemos de perder la esperanza, es cuando más debemos de orar y es cuando más debemos de ser constantes. Y dice, ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. O sea, Pablo sigue recalcando mucho no ser indiferente a las necesidades de nuestros hermanos. Y termina de una manera muy, muy hermosa, con unas recomendaciones, bueno, con unas recomendaciones que ya Cristo nos hacía cuando nos decía, si amas solamente a tus amigos, a tus hermanos, a los que te aman, ¿qué tienes de mérito? Ama a los que te odian, ora por los que te persiguen. Por eso termina diciendo aquí Pablo, bendigan a los que los persiguen, bendígalos, no los maldigan. Y luego habla de la empatía, dice, alégrense con los que se alegren, lloren con los que lloran, que reine la concordia entre ustedes, no sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de la humildad y pónganse al servicio de los demás. Qué hermoso sería si todos realmente pusiéramos por obra toda esta enseñanza. Por eso era tan interesante y tan importante lo que decía el día de ayer. No imites a los que hablan muy bonito pero actúan mal.
porque tristemente no todo el mundo, o muchos, o no sé si pocos, yo quisiera que la mayoría fuéramos congruentes entre el decir y el actuar. En el Evangelio de Lucas, hoy capítulo 14, versículos del 15 al 24, nos presenta la versión que Mateo, ¿se acuerdan cuando hablaba del banquete de bodas que un rey organiza para su hijo y que manda 3 veces a los criados a pedir, a invitar a la gente? Y primero los rechazan, hasta los golpean y luego hasta matan a los que van a invitar. Aquí Lucas, como es el evangelista de la misericordia, no presenta la situación tan difícil, pero presenta también, aprovechando que están sentados en ese banquete en la casa de los fariseos, y que uno dice, dichoso aquel que participe del banquete del reino de Dios. Jesús aprovecha y les dice la parábola. Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Y léanlo, pero aquí lo que dice es similar, sin los extremos de gravedad que presenta Mateo, pero es similar. El Señor invita. Las enseñanzas que podamos decir, porque algunos invitados rechazan esta invitación y la rechazan, fíjense, algo similar a lo que presenta Mateo. Unos dice, es que he comprado un terreno y tengo que ir a checarlo. Otro dice, es que compré 5 yuntas y 12 bueyes, 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a cuidarlos. Y otro dice, es que ya me casé y tengo que estar con mi esposa. Y siempre la meditación era, ¿y tú qué pretextos pones para no ir a misa? Porque seguramente muchos de los que me están viendo van a misa, pero es muy probable, seguro que muchos no van a misa. Y no los estoy criticando ni los estoy regañando, este video no es para eso. Pero sí el Señor nos cuestiona el día de hoy, ¿por qué no vas a misa? Es 1 hora a la semana. Es 1 hora a la semana. Es un sacrificio muy grande. Pues qué bueno, qué mejor. Muchos dicen, yo voy a misa cuando me nace. Pues no, tú no vas al dentista cuando te nace, no vas al doctor cuando te nace. No llevas a tus hijos a las escuelas, a la escuela cuando a ellos les nace. Porque sabes la necesidad que hay de que vayas al médico o que vayan tus hijos a la escuela. Lo que no te ha caído el 20 es la necesidad que tienes de Dios. La necesidad que tienes de ir a alimentarte de su palabra y que un día te puedas alimentar de la comunión. Por eso hoy lo primero que tenemos que reflexionar es que Dios es quien hace la invitación. Yo no soy el que te está invitando, Dios es el que te está invitando porque quiere que estés en ese banquete en el que te preparas para ese banquete del reino de los cielos. Y Dios sigue invitando, no importa cuánto rechazan esa invitación, la invitación de Dios sigue abierta. Y Dios te invita todos los domingos, hasta el día que vayas, va a seguir invitándote y aun y cuando no vayas te sigue invitando. Él no te rechaza, que Él no te dice, no quisiste venir, rúmbale. Ya, si no quieres estar conmigo, es tu bronca. No, 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 Él sigue insistiendo porque está interesado en ti. Y segundo, lo que decíamos, no todos aceptan esa invitación. Sobre todo dice aquí, porque los bienes terrenales los absorben. O sea, estamos tan metidos en los problemas de la casa, estamos tan metidos en nuestras responsabilidades, en tener más dinero, en trabajar mucho para poder... Y todas esas actividades nos volvemos como Marta, tantas cosas te absorben y solamente una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. Pero sobre todo el punto 3 de reflexión es que la mayoría, si no es que todos los que rechazan esa invitación de acercarse a Dios, son aquellos que ya se sienten satisfechos de lo que tienen. Se sienten orgullosos de lo que han logrado y sienten que no necesitan nada. Pero en cambio aquellos que nos sabemos necesitados, yo puedo tener una buena casa, puedo tener un buen trabajo, pero necesito el amor de Dios, necesito fortaleza, necesito consuelo y en ningún lugar lo voy a encontrar a plenitud más que con el Señor. Entonces por eso es importante sentirnos necesitados, no sentir, dice por ahí un poeta que no recuerdo su nombre, que dice, me encanta ir a los centros comerciales y ver tantas cosas que no necesito para ser feliz. Y yo les podría decir con mi experiencia que a lo mejor yo iba antes a los centros comerciales y decía, ojalá un día me pueda comprar una televisión sota de ese tamaño, ojalá un día pueda tener un refrigerador de estos que hacen escarcha, y ojalá un día, y sí, con la ilusión de poder tener cosas para más comodidad en la casa, pero hoy puedo decir, muchas cosas de esas ya las he podido tener, pero hoy, gracias a Dios las he podido tener, pero hoy, gracias a Dios le puedo decir, me gusta ir a los centros comerciales para ver tantas cosas
que no necesito para ser feliz. Y me gusta ir al templo para ver realmente ahí al único que necesito para ser feliz, porque Él es el que su amor me va a llevar a dar ese amor a mis hermanos, a ser amable con los demás y a vivir ese ambiente de amor y de concordia que San Juan Pablo II siempre anhelaba, la civilización del amor vivida aquí en la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.